Bien, como habíamos hablado en la clase de hoy, la maduración de los espermatozoides es muy importante, o es muy importante que ellos maduren tanto funcional como estructuralmente para poder considerarse capaces de poder fertilizarse. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del, eh, de los espermatozoides es importante que ellos maduren tanto funcionalmente como morfológicamente para considerarlos capaces de poder fertilizar el ovocito, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que hay tres diferentes fases de maduración, que ya lo habíamos hablado, y es que es importante que pase por estas fases para considerarlo maduro tanto funcional como estructuralmente, ¿sí? Tenemos la espermatogénesis, que ya sabemos dónde sucedía, en los testículos, la maduración epididimaria, que sucede en el epidídimo, y la capacitación, que se produce en el sistema reproductor femenino, ¿sí? Por ejemplo, lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿sí? Era espermatogénesis y maduración epididimaria. Pero ahora tenemos que saber más o menos o un poquito más en detalle lo que es la capacitación, ¿sí? Que en caso de que les pregunten en el examen, se produce en el sistema reproductor femenino. Bueno, esto ya habíamos visto hace rato, cómo es el pasaje más o menos desde lo que es los túbulos seminíferos del testículo hasta llegar a lo que es a la vagina, ¿sí? Sabemos que van por túbulos seminíferos que están dentro del testículo, que luego van a se van a pasar una red que se llama red de Testi, ¿sí? Que era una red que formaban los mismos túbulos seminíferos, llegan a lo que son a los que es conductos eferentes, ¿sí? Los conductos eferentes van a permitir que los espermatozoides que se encuentran en el tubo seminífero pasen al epidídimo. En el epidídimo, como sabíamos, se formaba o se producía lo que es la maduración epididimaria, donde estaban 12 días ahí los espermatozoides, ¿sí? Y luego del epidídimo pasan para el conducto deferente, del conducto deferente se une luego con el conducto de la vesícula seminal y forman el conducto eyaculador. El conducto eyaculador atraviesa lo que es próstata, ¿sí? Porque la próstata también va a dar su granito de arena en lo que es el líquido seminal, que también lo aporta la vesícula seminal. La vesícula seminal, recuerden que va a proveer el 70% de lo que es el líquido seminal. Y luego estos espermatozoides, juntos ya con lo que es el líquido seminal, formarán el semen que va a ir a través de todo este conducto eyaculador, llega a una uretra y es eliminado, ¿sí? En el caso de que estamos hablando ahora, dentro de lo que sería la vagina. Una vez, ¿sí?, que el semen llega a la vagina, aquí gran mayoría de los espermatozoides van a morir, ¿sí?, debido al pH vaginal ácido que posee la vagina. El pH vaginal va a servir en muchos casos, por ejemplo, no permitir que haya crecimiento de otro tipo de microorganismos en esa zona, ¿sí?, ya sean bacterias, hongos. Es como que tiene una forma de protegerse la vagina. En el caso del semen, va a tener propiedades que amortiguan este pH, ¿sí? Que al amortiguar el pH de la vagina, lo convierten a un pH mucho más alcalino, o sea que no sea tan ácido, de 7,2 aproximadamente, lo que va a hacer que permita la supervivencia de los espermatozoides. Pero igualmente muchos van a morir, ¿sí? Muchos van a morir cuando llegan a la vagina. Esta forma también es una forma de poder eliminar gran cantidad de ellos, ¿sí? Porque recuerden, solamente uno va a poder fertilizar el ovocito cuando lleguen a trompa de falopio. Bien, una vez que llega a la vagina, pasa a lo que es el cuello uterino. Acuérdense que es la parte del útero, ¿sí? El cuello uterino va a medir aproximadamente 2,5 centímetros de largo y va a tener lo que son las invaginaciones o criptas, donde se van a encontrar los espermatozoides almacenados y que de ahí van a ser liberados, ¿sí?, de forma paulatina durante entre más o menos 48 y 72 horas, ¿sí? Recuerden que también ese es el tiempo de supervivencia que también tienen los espermatozoides, ¿sí? Desde las criptas van a ir siendo eliminados de a pocos, eliminados e enviados los espermatozoides hacia lo que es la trompa uterina, ¿sí? Yo les había dicho en un principio que los espermatozoides, mientras estén en las criptas, se van a nutrir, ¿sí?, de un moco que se llama moco cervical que vamos a tener a nivel de este cuello, ¿sí?
y que la consistencia de este moco puede ser espeso o puede ser bien líquido. En caso de que esté espeso, los espermatozoides obviamente no van a poder transitar de forma correcta. Imagínense ustedes nadando en un río que es espeso, 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 como una miel, muy espeso. No van a poder nadar adecuadamente, no van a poder avanzar. Lo mismo pasa con los espermatozoides. Y por acción hormonal hay veces que este moco cervical va a estar mucho más líquido, filante se quiere decir. Moco filante se llama, es cuando está bien líquido. ¿Y cuándo pasa eso? Aproximadamente entre el día 9 a 16. El moco va a estar filante, líquido y va a permitir que estos espermatozoides transiten por este líquido, ¿sí? Aproximadamente entre el día 9 y 16 que se produce la ovulación, ¿sí? Los estrógenos que hemos dicho, ¿se acuerdan? Va a hacer que aumente la cantidad de agua en este moco filante, lo que lo va a hacer mucho más líquido y va a permitir que los espermatozoides puedan transitar de forma más adecuada o mucho mejor para poder encontrarse con el ovocito. Después del día 16, el moco, por acción de la progesterona, se va a hacer mucho más espeso, ¿sí? Lo que va a no facilita que transiten adecuadamente los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Hacia la cavidad uterina y luego hacia lo que sería las trompas de falopio para poder encontrarse con el ovocito. Luego van a la cavidad uterina, ¿sí? Y gracias a las contracciones peristálticas que hemos dicho que eran pequeñas contracciones del músculo uterino, van a favorecer el ascenso del espermatozoide para que ascienda hacia dónde, hacia la trompa de falopio, ¿sí? Acuérdense que también lo que le ayuda al espermatozoide a subir es el movimiento de su cola, ¿sí? A medida que van en este tránsito hacia el encuentro con el ovocito, va disminuyendo la cantidad de estos espermatozoides, ¿sí? Y luego van a ir hacia las tubos uterinas, ¿sí? Un poco de ellos van a ir por un lado y el otro poco que ha quedado va hacia la otra trompa de falopio, porque se van a tener que dividir en grupos para ver quién lo encuentra el ovocito, ¿sí? Bien, una vez entonces van a ir a pasar a lo que son las tubos uterinas, estos espermatozoides, ¿sí? Y van a estar ahí unidos al epitelio tubárico, o sea, el epitelio, ¿sí? De esta trompa de falopio, transitoriamente. Y ahora tenemos que pensar, ¿este espermatozoide está capacitado para poder fertilizar al ovocito? Bien, entonces, ahora vamos a pensar bien. ¿Ha sufrido la capacitación? Si este espermatozoide no ha sufrido lo que es la capacitación, no va a poder fertilizarlo, ¿sí? O si no ha madurado completamente. ¿Qué sería madurar completamente? Que no haya cumplido estos 3 pasos, que es la espermatogénesis, maduración epididimal y capacitación. Ahora vamos con la capacitación, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos falta para completar la maduración de estos espermatozoides. La capacitación, como habíamos dicho anteriormente, se realiza a medida que los espermatozoides ascienden por el conducto reproductor femenino, ¿sí? Este va a formar parte de la maduración del espermatozoide. Gracias a esta capacitación, ellos se van a tornar fertilizantes, que quiere decir que van a ser capaces de fertilizar el ovocito. Y en esta capacitación van a sufrir tanto cambios químicos o bioquímicos y biofísicos, ¿sí? ¿Cuáles son estos cambios? Van a modificar la superficie del espermatozoide, alteran el pH intracelular y estimulan la traducción de señales, ¿sí? ¿Y cuáles son los cambios que van a sufrir estos espermatozoides? Van a adquirir un patrón de hiperactividad de los espermatozoides, van a poder reconocer y adherirse a la zona pelúcida, ¿sí? Que eso es importante para poder introducirse en el ovocito, y van a tener la capacidad de experimentar exocitosis acrosómica. Acuérdense que exocitosis eran como liberar algo, ¿sí? Evacuar algo, ¿sí? Y eso sería, no sé si se acuerdan que el espermatozoide, cuando empieza con el profesor, va a liberar una serie de secreciones ricas en enzimas, que bueno, eso va a ayudar a que pueda introducirse en el ovocito, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien de eso después. Bien, vamos con el encuentro de los gametos y la reacción acrosómica, que hemos dicho que la reacción acrosómica se produce gracias a la capacitación que sufre el espermatozoide, ¿sí? De los millones de espermatozoides que están depositados en la vagina, solo unos cientos, entre 200 a 300, van a llegar capacitados a la trompa uterina,
¿sí? A la zona ampollar, que es donde se va a producir la fertilización, ¿sí? Aquí vamos a tener, muy importante saber sobre lo que es la zona pelúcida, ¿sí? Vamos a tener la zona pelúcida, acuérdense que era la zona que estaba ubicada entre el ovocito y las células de la granulosa, ¿sí? Y vamos a tener la corona radiada. La hiperactividad de los espermatozoides que hemos dicho, ¿sí? Que lo adquiría el espermatozoide al sufrir la capacitación que hemos hablado hace rato, ¿sí? Y la liberación de una enzima llamada hialuronidasa, ¿sí? A través de qué? De su acrosoma lo va a liberar, porque yo tengo el espermatozoide, ¿sí? Esta es la cabeza del espermatozoide. Aquí vamos a tener el acrosoma, ¿sí? Que es una parte de este espermatozoide. A partir de este acrosoma que tiene en la cabeza el espermatozoide, va a alargar unas enzimas que se llaman hialuronidasas, ¿sí? Esas hialuronidasas van a romper lo que se llaman, van a formar lo que son puentes de ácido hialurónico, ¿sí? ¿Y qué son los puentes de ácido hialurónico? Bien, ¿se acuerdan de las células de la granulosa? Que son las células foliculares que aumentaban en capas y que luego estas células de la granulosa formaban la corona radiada. Bien, estas células de la granulosa van a estar unidas unas a otras. Imagínense que estas son las células de la granulosa, ¿sí? Estas van a estar unidas unas a otras, rodeando al ovocito, ¿sí? Gracias a puentes que se van... Ay, se ha borrado. Bueno, aquí tenemos, imagínense, hago dibujitos rapidito. Estas son las células de la granulosa que van a estar unidas entre sí gracias a la presencia de ácido hialurónico que va a haber entre ellas, ¿sí? Imagínense que estos son puentecitos de ácido hialurónico que hay entre ellas y lo que le mantiene unida a estas células de la granulosa. Y en el interior de estas células de la granulosa, ¿quién estaba? El ovocito, ¿sí? Vamos a imaginarnos que está aquí el ovocito en el medio con su núcleo, ¿sí? Que está en color rojo. Bien. Estas células de la granulosa están rodeando el ovocito. Y el espermatozoide, que lo vamos a hacer de color amarillo, necesita atravesar esa corona radiada, ¿sí? Para poder estar en contacto con ¿quién? Con el ovocito que está adentro, que está rodeado por esa corona radiada. Entonces, desde el acrosoma, desde a partir de la cabeza que tiene su acrosoma y el espermatozoide, va a liberar una serie de enzimas que lo que van a hacer es romper estos puentes de ácido hialurónico. Y cuando se rompen, ¿qué pasa? Estas células de la granulosa se empiezan a separar. Y entonces de esa forma el espermatozoide va a poder ingresar, ¿sí? Va a poder ingresar para poder unirse con el ovocito. Entonces, una vez que este atraviesa, ¿sí? Lo que es las células de la granulosa, que es la corona radiada, va a poder ponerse en contacto con la zona pelúcida, ¿sí? Esta corona radiada puede ser atravesada por varios, ¿sí? Llegar a ser atravesado por varios espermatozoides. Pero el que va a atravesar la zona pelúcida solo lo va a lograr uno, ¿sí? Miren, aquí tenemos una imagen, si se la acercamos, donde pueden ver cómo los espermatozoides primero ¿qué van a hacer? Se van a fijar, ¿sí? A la zona pelúcida, ¿sí? Después se va a producir lo que es la reacción acrosómica. Miren, de esa forma van a poder ir penetrando en la zona pelúcida, ¿sí? Eso pasa después, ¿sí? Una vez que penetran en la zona pelúcida, se van a incluir o se van a introducir en un espacio que está entre la zona pelúcida y el ovocito, ¿sí? Que ven ese espacio donde se está metiendo este espermatozoide, ¿sí? Ese espacio se denomina espacio perivitelino. Se va a introducir por ese espacio perivitelino, que aquí está marcado, ¿ven? Y cuando entre en el espacio perivitelino, recién va a poder atravesar lo que es la membrana plasmática del ovocito, ¿sí? Y aquí lo ven adentro al espermatozoide.
Bien, entonces, llega a la zona pelúcida que con eso ahí va a tener contacto, ¿sí? El espermatozoide, la cabeza del espermatozoide va a tener contacto con la zona pelúcida. ¿Y qué es la zona pelúcida? ¿Sí? La zona pelúcida, como hemos dicho en un principio, era una capa formada por glucoproteínas, ¿sí? Es una membrana porosa, o sea que está llena de poros, que va a rodear tanto a los ovocitos y al óvulo, ¿sí? Acuérdense que la zona pelúcida viene desde la formación nomás del ovocito en el ovario. Cuando hablamos de folículo, todo, no sé si se acuerdan que hablamos ya de zona pelúcida, ¿sí? Esta zona pelúcida rodea a los ovocitos y al óvulo. ¿Y cuándo va a desaparecer? Es pregunta de examen. En la etapa de blastocisto, ¿sí? Cuando se llega a la etapa de blastocisto, la zona pelúcida va a desaparecer, ¿sí? Bien, como hemos dicho, está formada por glucoproteínas, esta zona, esta capa que se llama zona pelúcida. Y son glucoproteínas que se van a mantener unidas entre sí por un tipo de enlace que se llaman enlaces covalentes, ¿sí? Esos enlaces covalentes son enlaces fuertes, ¿sí? Fuertes que van a permitir que estos se agarren bien. ¿Cuáles son las glucoproteínas más importantes? No más importantes, son las principales que forman la zona pelúcida. Son estas cuatro. Se llama HZP1, HZP2, HZP3 y HZP4. ¿Sí? La más importante de todas estas es la HZP3, que esa es una de las glucoproteínas que va a ir a reconocer el espermatozoide o a la cual se va a unir este espermatozoide, ¿sí? Miren la imagen que les he puesto abajo para que tengan una idea, ¿sí? Ahí lo tenemos al espermatozoide que está penetrando la corona radiada. Ha roto o ha logrado romper gracias a las enzimas hialuronidasas que ha liberado desde su acrosoma, ¿sí? Ha logrado que estas células de la granulosa se separen entre sí y ha podido ingresar y tener contacto con la zona pelúcida. Luego penetra esta zona pelúcida, llega al espacio perivetrino para poder tener contacto con la membrana plasmática del ovocito. Atraviesa, ¿sí? Se produce una fusión en realidad de la membrana plasmática del espermatozoide con la del ovocito. Y luego al final se produce la fusión de los núcleos de ambos, o el núcleo del ovocito con el núcleo del espermatozoide. Y bueno, ¿qué era la reacción acrosómica? La reacción cromosoma va a ser un proceso que va a ser experimentado por los mismos espermatozoides, ¿sí? Cuando se unen a la zona pelúcida. Y es una reacción exocítica. Acuérdense que exocítica o exocitosis hace referencia cuando, por ejemplo, en este caso, el espermatozoide está liberando una sustancia o un líquido en la zona pelúcida, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Para esto, ¿sí? El plasmalema del espermatozoide, ¿sí? Acuérdense que plasma, lema, hace referencia también a la membrana de lo que tiene el espermatozoide, se va a fusionar, ¿sí? En múltiples sitios con la membrana acrosómica externa de este espermatozoide, y lo que va a producir son una serie de perforaciones que van a permitir que el acrosoma del espermatozoide rico, acuérdense que el acrosoma está en la cabeza del espermatozoide, rico en enzimas, acuérdense que él liberaba o era capaz de liberar, ¿sí? Enzimas, se vacía al exterior, ¿sí? Si yo acerco esta imagen podemos ver cómo, ¿sí? La cabeza o el acrosoma del espermatozoide tiene contacto con la zona pelúcida que está en azul. Y miren esos puntitos que están ahí. Él empieza a liberar esas enzimas para poder de esa forma introducir o atravesar esta zona pelúcida, ¿sí? Para luego tener contacto con el ovocito que está en su interior.